Tengo técnicas aquí. Yo fui el primero que Alta. entusiasmé. Aquí puedes cambiar las categorías. Alta. Te voy a meter hasta esta. La diapositiva es esta. Ana, que no nos vaya a llamar aquella en mitad de la... Siquiera 45 minutos por ahí. Es que ya antes de las 7:30 ya sí. Bueno. Tenemos 11 personas. Listo. Perfecto. Les vamos a dar unos momentitos, les vamos a dar unos minutos a los que nos faltan por unirse y más o menos unos 5 minutos para respetar el tiempo de todos los que ya se unieron y empezamos. ¿Les parece? Bien, Don Carlos. sí, bien.
Bueno, buenas noches. Respetando el tiempo de todos ustedes, los que cumplieron y están acá conectados, queremos dar inicio y darles la bienvenida a esta charla donde queremos contarles y resolver parte de las dudas sobre lo que es, primero que todo, viajar con Yulpari. Segundo, contarles sobre el itinerario que vamos a desarrollar a África el próximo año, en abril, del 10 de abril al 29 de abril. Entonces, el orden, pues, como para que le demos una estructura y tengan como claridad, lo primero es que vamos a presentar qué es viajar con nosotros desde Yulpari. El segundo punto sería como la presentación general de cómo construimos este itinerario. Nos va a acompañar Juan José Velázquez, qué pena que no lo haya presentado, y Mateo Sierra, que yo soy uno de los socios de la Academia de Yulpari. Nos va a ayudar a dar como la estructura a ese recorrido y la configuración como tal de los países que vamos a recorrer o ciudades puntualmente donde vamos a estar y tenemos ese contenido histórico. Al final vamos a cerrar con un espacio donde ustedes tengan comentarios, dudas o preguntas sobre el itinerario que les vamos a presentar. No sé si todo está claro para dar inicio como tal al proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Mari, por ahí? No. Bueno, entonces, primero que todo, les quiero dar nuevamente las gracias por acompañarnos, por unirse en esta sesión virtual, donde qué es lo que vamos a mostrarles, un itinerario que curamos para cumplir un recorrido por los lugares más emblemáticos desde lo natural y sin dejar de un lado lo que nosotros desde Yulpari denominamos esa identidad cultural. Por eso tomamos como esa determinación de curar un itinerario donde visitáramos también lo que son Ciudad del Cabo y Johannesburgo, para de esa forma generar un contenido histórico de esa configuración de lo que es África. Entonces, primero que todo, yo los voy a invitar esta noche a que hagamos una reflexión y se metan a lo que es viajar con Yulpari a este destino tan maravilloso que es África. Por favor, cierren los ojos, imagínense en un despertar en esa sabana africana donde uno de los 5 grandes los va a acompañar o lo van a ver pasar por estos campos de la sabana, en ese primer lugar y ese primer destino que vamos a visitar como tal, que es la sabana africana, que es desde el punto de partida donde vamos a empezar a soñar con esa África mágica que hoy les vamos a presentar. Cuando nosotros iniciamos el recorrido el 10 de abril, nosotros vamos a iniciar nuestro recorrido el 10 de abril desde la ciudad de Bogotá. En Bogotá, denos un segundo que creo que no les están pasando las diapositivas a ustedes, entonces denme un segundo por favor, porque la intención es contarles cómo vamos a iniciar ese recorrido, el cual vamos a partir desde Bogotá como tal. Nosotros vamos a tomar un vuelo sugerido, que es el vuelo que les sugerimos a ustedes como grupo de viajeros, que va a partir por Turkish Airlines. Vamos a partir de allí y vamos a hacer una escala de una noche en la ciudad de Estambul. En la ciudad de Estambul nosotros desde Yulpari tomamos una decisión hace más o menos 2 años de que todo viaje que supere las 10 horas vamos a tener una escala en una de las ciudades por donde vamos a hacer punto de conexión y vamos a pernoctar ahí o vamos a descansar allí lo suficiente para que los viajeros lleguen a destino con mejor disposición, con más energía y no sea tan abrumador todos los cambios. Después de llegar a la ciudad de Estambul, vamos a tomar un vuelo que nos va a llevar de Estambul a la ciudad de Arusha, en Tanzania. Cuando lleguemos a la ciudad de Arusha, ahí vamos a pasar una noche y Juan José nos va a contar un poco sobre lo que es Arusha en Tanzania, que es denominada la puerta de entrada al safari o a los safaris, a lo que son las sabanas africanas. Claro. Juan, te doy la palabra. Gracias, Teo. Bueno, Arusha, como ya mencionó buen Mateo, que queda en Tanzania, es una ciudad con muchas otras que se van a recorrer en el trayecto, digamos, de safari de estos países africanos, que responde a su fundación sobre todo por la colonización europea.
estas ciudades y este continente pues tiene una historia que combina muchas veces la belleza del paisaje con lo trágico de la historia de la colonización, pero es una ciudad, por ejemplo, en este caso Arusha, que queda al lado del Monte Meru, como ustedes lo pueden ver ahí en la presentación, el monte insignia de la ciudad, que siempre lo van a poder tener como centro de referencia, que fue fundada en el siglo XIX. ¿Sí? Primero fue una colonización alemana y luego pasó a manos de los británicos. Y esos países apenas se van a empezar a independizar en la década de los 60 del siglo XX, muy reciente. Esta ciudad pues es una ciudad, como mencionó Mateo, que se ha consolidado como un destino muy importante porque articula todos los safaris que hay alrededor. Pero además de eso, además de que articula todo esto de, por ejemplo, para ir al Kilimanjaro y demás, también ofrece cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene centros de arte, museos de arte etnográfico para visitar, por ejemplo, resguardos de la cultura masái, que igual el tour incluye una visita. Que de hecho ahí te interrumpo, Juanjo, ¿y cuál es la intención de nosotros? Normalmente mucha gente entra a esta época o a este ámbito de los safaris desde Nairobi. Nosotros como tal tomamos la determinación de que vamos a aterrizar en Arusha porque Arusha nos ofrece, aparte de que es la puerta real de los safaris, vamos a encontrar allí un hospedaje a las estribaciones del Monte Meru, que es una de las montañas más altas de Tanzania y de África. Y desde allí vamos a hospedarnos en un sitio que va a ser una granja cafetera. Pues, si bien somos colombianos, hay que tener claro que no somos los únicos productores de café. Y el café tanzano y el café keniano son uno de los mejores del mundo. Entonces vamos a tener la oportunidad de disfrutar una de esas tazas de café allí. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que sí, Mateo, buenas noches. Iván Giraldo, ¿cómo estás? Hola Iván, cuéntame. Ve, una pregunta que tiene que ver con el tema de seguridad. Precisamente ayer leí en la prensa algo sobre el tema de seguridad en Tanzania, específicamente. No sé ustedes qué han escuchado. Como Mira, África es un continente tan extenso. Tan inestable en esos temas de seguridad, ¿ustedes qué han encontrado, qué han visto? Claro que sí, Iván. Mira, cuando nosotros curamos los destinos, una de las preocupaciones más grandes o latentes de nosotros es que esas situaciones geopolíticas de los países o de los destinos que vamos a buscar tengan una estabilidad. Y cuando nosotros buscamos los destinos y los enviamos a que nuestros operadores los revisen, ellos nos dan un parte de tranquilidad de la situación de estabilidad, de seguridad. Igualmente, en sitio casi siempre nos van a estar acompañando un guía local y parte de la operación en sitio, más nosotros en ese momento. Entonces eso te da esa parte de tranquilidad. Como tal, hasta el momento no tenemos ninguna alerta de seguridad por parte de ninguno de los operadores de los diferentes países que vamos a recorrer. Entonces eso es una de las cosas que nosotros curamos en ese momento. Igual, nosotros cuando llegamos a Tanzania, nosotros lo que hacemos cuando llegamos a Tanzania es que vamos a llegar al aeropuerto de Arusha, nos vamos a desplazar al hotel donde nos vamos a hospedar, vamos a estar ese día, por decirlo así, aclimatándonos a esa entrada a los safaris, y al día siguiente nosotros como tal vamos a emprender un vuelo charter que nos va a desplazar desde Arusha hasta la reserva Masai Mara, y ese podría decirse que es el primer safari que vamos a emprender, porque va a ser un safari aéreo que nos va a permitir desplazarnos y llegar directamente a la reserva, al interior de la reserva, y allí como tal vamos a compartir un espacio de tiempo con los Masái. Al estar con los Masái vamos a poder identificar una de las tribus más representativas que vamos a encontrar en este país. Como lo pueden apreciar en la diapositiva, bueno, el que ven ahí en pantalla en este momento es el hotel donde nos vamos a quedar, que es, por decirlo de alguna forma, una granja cafetera como nos la soñamos los colombianos, pero como la construyeron los tanzanos. Entonces, allí vamos a disfrutar un espacio donde vamos a tener un esparcimiento y esa primera acercamiento a la cultura africana. De ahí nos vamos a poder desplazar a conocer un poco la ciudad, esa vibrante ciudad, y después
ya nos vamos a embarcar al día siguiente a la reserva Masai Mara, donde vamos a aterrizar y vamos a poder estar en contacto con una de esas tribus legendarias de lo que es el África. Y Juanjo, contarles un poquito qué son estos, qué es lo que los hace a ellos tan llamativos dentro de su cultura. Pues obviamente ya van a saber cuánto brincan. Sus brincos que son famosísimos. Sí, la altura es un poco más de un metro, un poco más de un metro. Sí, tiene unas tradiciones, pues, por ejemplo, los brincos y los ropajes llamativos, la joyería y demás. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, esta tribu, digamos que se ha hecho un intento, y desde Yurupari nosotros también trabajamos bastante en ese aspecto de no fetichizarlos, ¿sí? Es decir, es conocer su diversidad, pero no como una cosa exótica, como si uno estuviera viendo unos claro, mitológicas extrañas, ¿no? Son una tribu con una tradición muy rica de estos pueblos africanos, una entre tantas, no más que los Masái, a diferencia de muchos otros, son más abiertos a los turistas, entonces eso es lo que ha permitido que los viajeros extranjeros puedan estar más en contacto con ellos. Y también, por ejemplo, ellos también se han incorporado a la cultura, porque además de la reserva, pues como lo mencionaste, por ejemplo, en la misma ciudad hay mercados con mercancía de ellos. Claro, y para mis compradores, o sea, no podemos empezar a cargarnos y a empezar a comprar desde allí, a menos de que vayan a despachar desde Arusha hacia Colombia. Pero la intención es que ese primer acercamiento a un mercado es donde vamos a encontrar esas máscaras, esos trajes, esa joyería, que si bien no es orfebre, es una joyería muy rica en colores, en piedras, en bayas, en frutas. Pues cuando me refiero a frutas, son frutas talladas, no son frutas frescas que nos podamos comer, sino que son unos frutos secos con los que ellos tejen y hacen muchas cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa reserva, allí lo que vamos a tener es esa primera inmersión profunda a la cultura africana, que es lo que nos va a enriquecer ese contacto con ellos y nos va a permitir decir, llegamos al continente africano, a estas tierras rojas. Una cosa importante, Mateo, y también para los que decían viajar, es que nos preguntaban la otra vez también por el problema, digamos, lingüístico. Sí, por eso no hay que preocuparse mucho. En primer lugar, pues muchos de estos grupos ya saben comunicarse más o menos en inglés, y lo otro es que, como les mencionó Mateo, siempre vamos a estar acompañados de guías locales y guía de habla hispana. Siempre eso es muy importante, y que espera que no lo haya mencionado en el inicio de la videollamada, es el grupo siempre se conforma como grupo privado, tiene un mínimo número de viajeros, que para este viaje son 15 viajeros, y un tope máximo de viajeros que son 24 viajeros, más los acompañantes nuestros. Nosotros como tal, no nos gustan unos grupos más grandes de ese punto, porque nosotros queremos estar en contacto con ustedes, poder estar atentos a las necesidades puntuales de lo que ustedes quieren vivir en el viaje. Entonces, que yo pueda ir donde Carlos y preguntarle, Carlos, ¿cómo amaneciste? Iván, ¿cómo estuvo tu desayuno? Que me pueda acercar a cada uno de ustedes y tener esa cercanía donde nos permita disfrutar con plena tranquilidad y a fondo de cada uno de estos destinos, donde Yurupari está encargado de curar ese sitio y esa disposición de poder vivir ahí esa cultura al máximo. Entonces, ¿por qué? Aterrizamos en la reserva y ahí vamos, después de haber compartido con ellos, vamos a tomar un vehículo 4x4 que nos va a adentrar en lo que es esa sabana del Serengeti. ¿Nosotros qué hicimos? Dentro del itinerario ustedes van a encontrar los 3 spots principales de un viaje de naturaleza al África. Vamos a empezar por el Serengeti. Después vamos a pasar al cráter del Ngorongoro. Y por último, vamos a finalizar lo que es los safaris por Amboseli, que es desde donde vamos a poder ver ese monte Kilimanjaro y la sabana africana en pleno. Entonces, primera cosa, devuélvete porfa y vamos a empezar. Entonces, cuando llegamos al Serengeti, nosotros escogemos abril. ¿Por qué? Porque en abril inicia el proceso migratorio y hay 2 épocas de la gran migración.
está esta que nosotros escogimos, que es donde vamos a encontrar primavera, que es donde ustedes van a ver unos animales con más alimento disponible, donde vamos a tener la oportunidad posiblemente de ver crías pequeñas, donde esto le genera tanto a los herbívoros como a los carnívoros mayor disponibilidad de alimentos. Y vamos a poder ver esos desplazamientos de esos grandes felinos, de los mamíferos, y vamos a ver especies sorprendentes. Entonces ahí decidimos que íbamos a ir en primavera, donde la temperatura, ahora cuando eso me imaginé que ibas a decir, sí, complementar esto. No, que normalmente pues todos tenemos en nuestra cabeza que África es casi que en su totalidad el desierto, tipo clima del desierto del Sahara, y no, la verdad es que en esta época que se eligió para viajar, pues precisamente se hizo porque además de lo que menciona Mateo, es una temperatura bastante cómoda. Para los que viven, por ejemplo, en Medellín, pues por si nos acompaña pronto alguien de otra ciudad, es una temperatura muy similar a la de la ciudad, una temperatura máxima de 30 grados, que sí es un tris más caliente que Medellín, pero no es excesivo. No es Egipto en verano. No es Egipto en verano. Sí, es tranquila, y precisamente pues por eso que les mencionaba Mateo, como pueden ver en la imagen, es que normalmente uno se imagina África como amarilla o ocre, y mucho va a ser verde. La vamos a encontrar en una sabana reverdecida, donde vamos a encontrar todavía algunos vestigios de lloviznas, y vamos a encontrar un clima que va a ir desde los más o menos 14 grados en las noches a unos 27, máximo 30 grados, y esos 30 grados no los vamos a encontrar en la época de los safaris y sabana, sino que los vamos a encontrar específicamente cuando estemos en Zimbabue, que vamos a visitar las cataratas Victoria. Entonces sigamos con el recorrido. Allí nos vamos a hospedar en ese Serengeti, en un hotel fantástico, que es este que pueden ver en pantalla, o similar, que es el Serengeti Explorer de la cadena Sheraton. Ahí vamos a poder ver esa exuberancia de la sabana y vamos a poder disfrutar de ella. Este es, incluso muchas veces dentro de estos mismos hoteles van a estar resguardados por algunos de esos guerreros de las tribus que habitan la sabana. Una de las cosas que vamos a poder disfrutar acá es que vamos a hacer recorridos de safari al amanecer. Entonces un día vamos a salir en la mañana, muy temprano, antes de que amanezca, para que nos toque ese amanecer con ese cielo espectacular y ese sol rojo que nos abrume y nos pueda decir, wow, esto es África, esto es lo que nos emociona y esto es lo que vamos a vivir. Y vamos a hacer ese recorrido. Después vamos a desplazarnos al hotel y vamos a disfrutar de las instalaciones un rato. Otro día vamos a salir de recorrido completo. Entonces vamos a salir después del amanecer, después de desayunar, y vamos a hacer el recorrido en la sabana y vamos a almorzar tipo picnic, que lo podamos disfrutar, estar en contacto con esa naturaleza, con esto, y al final vamos también a tener un safari al atardecer o nocturno que nos permita ver cómo cambia el comportamiento de cada una de estas especies que vamos a poder visitar, siempre acompañados de una persona experta en sitio, que va a ser un ranger, que puede ser un zootecnista, puede ser un biólogo. ¿Por qué hablo de un biólogo? Porque enseguida, después de salir de la sabana del Serengeti, nos vamos a desplazar al denominado Edén de África. El Edén de África es la caldera volcánica, una de las calderas volcánicas más grandes, que es el Gorongoro. En el Gorongoro habitan más de 30.000 especies, y allí vamos a poder ver desde especies que ya conocemos y son para nosotros familiares en África, hasta el rinoceronte negro, que es una de las especies que uno dice, wow, aquí es donde habita. Además tiene unas condiciones específicas. Irónicamente acá habitan muchas especies, únicamente los machos. No es un resguardo que normalmente diría uno, son las hembras quienes habitan este espacio. No, son muchos machos, entonces los fenotipos cambian. Los machos son un poco más grandes, un poco más vistosos en su aspecto físico, a la diferencia de lo que van a encontrar en otros momentos. En este sitio
nos vamos a quedar también en otro hotel, que en este hotel, si no estoy mal y me corrigen, es de la cadena Meliá, y nos vamos a quedar en una de las cúspides. Vamos a tener la oportunidad de descender al cráter, vamos a poder vivir la experiencia de conocer ese lugar fantástico y estar en contacto con todo lo que es flora y fauna, y nos va a tocar muy similar a como lo estamos apreciando acá, o sea, en un verde, con agua suficiente, vamos a poder disfrutar ese espacio físico, es algo fantástico. Otra de las... Una cosita importante que me acordé que estás mencionando ahorita, y también para que los viajeros pues estén con tranquilidad, en estos recorridos de safari y demás, siempre que haya una alimentación en el transcurso de estos safaris, eso está incluido todo. Eso está incluido dentro del recorrido, ¿sí? O sea, ustedes no tienen que preocuparse que por comprar el almuerzo, por prepararlo y empacarlo. También hay una ración, cada uno par de agua, sí. Aunque siempre es recomendado, pues, si se puede llevar un poco más, pero para que tengan la tranquilidad de que todos los almuerzos y comidas que se vayan a tomar en los recorridos vienen incluidos. Sí, en todo lo que es, pues yo no me los puedo llegar a dar a ustedes para que se vayan enseguida a Amboseli en medio de la nada, en el campamento donde vamos a estar hospedados, y decirles, paguen, Ángela, te toca pagar el almuerzo. No, aquí toda la pensión está incluida en estos lugares. Hay unos puntos específicos del recorrido donde nosotros no incluimos la alimentación, pero es porque estamos en desplazamiento o estamos en movimiento y podemos ejecutarla por nuestra propia cuenta. Cuando me refiero a por nuestra propia cuenta, no es que los vamos a dejar libres para que ustedes se vayan, sino que les vamos a proponer dónde ir, vamos a acompañarlos y estar ahí para que ustedes se sientan acompañados y cubiertos en ese proceso. Entonces, durante lo que es, desde que llegamos a todos estos lugares, está cubierta toda la alimentación, toda la pensión alimenticia y las bebidas no alcohólicas. Ya si nos queremos tomar un vino, si nos queremos tomar una cerveza, si nos queremos disfrutar un buen cóctel, algo bien chévere, no lo tomamos, pero ahí sí, es por cuenta de cada una de las personas. Listo. Cuando ya salimos de disfrutar de lo que es este mundo mágico, esta naturaleza de película en este lugar que es el Ngorongoro, nos vamos a desplazar de lo que es Tanzania, nos vamos a mover a Kenia. Ahora sí, vamos a entrar a Kenia. ¿Y a dónde vamos a llegar en Kenia? Vamos a llegar al Amboseli. En Amboseli vamos a ver una sabana desde otra perspectiva y vamos a poder ver lo que es el campamento. Cuando les digo vamos a vivir la experiencia de campamento, no les estoy diciendo que vamos a habitar una carpa cualquiera, vamos a habitar una carpa estilo inglés, donde vamos a tener un servicio de hospedaje 5 estrellas, sí, esto un poco más adelante, donde ustedes van a encontrar este tipo de campamento. Esto, si bien es un campamento, estamos en un lugar apartado, quisimos tener como esa fusión de los diferentes puntos, de el confort total de los hoteles que viste ahorita cada uno en sitio, y el campamento, que este ya está más adentro de la sabana, pero vamos a estar cubiertos de todos los servicios. Si bien no hay líneas de transmisión eléctrica, vamos a tener energía, vamos a tener alimentación, vamos a disfrutar de una experiencia mágica, con una cosa fascinante, el monte Kilimanjaro de fondo en esas sabanas, y uno poder ver esto, o sea, y verlo de esta forma, una sabana reverdecida, con un paisaje fantástico, donde vamos a, en ese momento, ver cruzar los elefantes, vamos a ver cruzar las cebras, vamos a poder ver esa África que ya ahí nos empieza a despedir ese contenido natural. Y esas familias de elefantes nos van a dejar esa majestuosidad y esa África vibrante. ¿Para qué? Para desplazarnos desde Amboseli, desde ese parque, hacia Nairobi. Y ya ahí nos iríamos a la ciudad de Nairobi, que allí, no lo crean,
vívanlo, vamos a disfrutar una noche, nos vamos a salir a tomar un cóctel bien chévere, o una cerveza, o un vino, porque hay para todos los gustos, en uno de esos rascacielos, en un rooftop donde nos podamos disfrutar una buena vista y decir, bueno, ahora sí, mañana vamos a ir a comprar los souvenirs de las tribus, los trajes, las cosas, los trapos, como les digo yo, y ahí sí vamos a emprender como esa salida. Cuando ya vamos aquí, ya vamos más o menos en el día 10, 11 de nuestro viaje y vamos a emprender el recorrido hacia otra maravilla de la naturaleza. Estos son unos orfanatos de elefantes que han quedado abandonados, que han quedado desplazados por causas de nosotros los humanos en factor de caza, y también vamos a visitar una reserva de jirafas. Y aquí, María, y Juanjo nos va a comentar un poco de esa ciudad vibrante de Nairobi, que África es diferente. Los países que vamos a visitar, nosotros hemos hecho otros recorridos a África, pero esta vez vamos desde lo natural. No vamos a visitar Etiopía, vamos a visitar unos países más vibrantes, más acogedores al turista y que están, por decirlo así, mejor económicamente. Exacto. Sí, nosotros realmente pues algo que nos ha hecho daño, que en nuestra mentalidad, por ejemplo, nosotros los colombianos padecemos de eso, y es que las películas nos han dado unas imágenes, unos estereotipos que muchas veces son difíciles de superar, pero lo cierto es que estos países de África, como por ejemplo Kenia, como la ciudad de Nairobi, y especialmente pues, el África Oriental, es un territorio por lo general muy estable, ¿cierto? Pujante económicamente, y Nairobi, que es una ciudad de finales del siglo XIX, sí, que como también les digo, muchas de estas ciudades nacen por la colonización, que era un campamento ferroviario de los británicos, se terminó convirtiendo en un centro económico, cultural, social y político de toda la región. Entonces, esta ciudad, pues ustedes seguramente cuando lleguen allá se van a dar cuenta que es una ciudad como cualquier otra ciudad, digamos, desarrollada del mundo, y en algunos aspectos también incluso más que muchas otras que nosotros tenemos en mente. El tema de los rascacielos, el tema de que tiene, por ejemplo, pues todos estos restaurantes, bares, un turismo muy abierto, como les mencionaba Mateo al principio, son ciudades que son seguras. Obviamente todas las ciudades tienen sus problemas, pero no es pues que sea una ciudad peligrosa como tal, y ustedes siempre van a estar acompañados. Aquí en estas ciudades, por ejemplo en Nairobi, está el tema de, tienen museos como el Museo Nacional, que tiene hallazgos de paleontología, de arqueología, de etnografía, de un montón de diversidad del país, o incluso museos de arte, desde arte muy tradicional hasta arte moderno, que es muy chévere porque es contrastar las dos visiones del África tradicional con artistas emergentes y demás. Todo eso también lo vamos a empezar a apreciar en una de las cosas que es un plus de nosotros como Yunpari. Nosotros hacemos un proceso de acompañamiento que es un curso preparatorio. Ese curso preparatorio, ¿a qué va encaminado? Ese curso preparatorio va encaminado a que tengamos unas sesiones, idealmente presenciales, pero a quienes no nos puedan acompañar desde la presencialidad serán transmitidas en su momento. Y esas sesiones, ¿qué van a contener? Van a contener parte de la historia de cada uno de estos lugares o países que vamos a visitar, esa configuración, cuándo se convierte en una república, cuándo se independiza, por qué se configuran estos territorios de la forma que se configuran, algo de las religiones para que tengamos esa comprensión de lo que nos está rodeando, para que nosotros podamos identificar por qué se visten de esta forma, por qué consumen estos alimentos, porque también vamos acompañados de esas sesiones gastronómicas o ese entendimiento de lo que es. Y algo que para este viaje puntualmente decidimos incluir es una sesión donde les enseñemos a nuestros viajeros a tomar fotos, no con una cámara profesional porque no tenemos el suficiente tiempo para lograrlo, pero sí que sepamos aprovechar las cámaras de nuestros teléfonos celulares que nos van a permitir tener unos muy buenos recuerdos que nos van a acompañar
gráficamente el resto de nuestras vidas, porque lo que se nos va a quedar en la memoria después de haber hecho este viaje va a ser inolvidable, vamos a vibrar cada que hablemos de él. Y ya, cuando nosotros salgamos de Nairobi, vamos a tomar un vuelo que nos va a llevar desde Nairobi hasta Livingstone, en Zambia. Y ahí lo que vamos a hacer es llegar a un destino inigualable. Y ese destino inigualable se llama el humo que truena. Así es como lo denominaron los nativos en su momento. Y el humo que truena son las magníficas cataratas Victoria. Las cataratas Victoria están ubicadas en el río, pues están en frontera de Zimbabue y Zambia. Nosotros allí vamos a estar desde el lado de Zambia, en la ciudad de Livingstone, y nos vamos a hospedar en uno de los costados del río Zambezi. Desde allí vamos a poder ver cómo el río en ese momento tiene una cantidad de agua que es el momento más exuberante de las cataratas. Vamos a visitarlo en uno de esos momentos donde las cataratas tienen la mayor cantidad de agua y las vamos a ver en su máximo esplendor. No nos va a tocar, como ha pasado, que las cataratas llega la gente a visitarlas y están secas. ¿Por qué? Por el fenómeno del calentamiento global. Entonces, una de las cosas que decidimos hacer esta vez que vamos a ir, lo vamos a hacer en esta época del año. No sé si nos quieres contar un poquito de Livingstone, Sí, y lo que vamos a encontrar pues, con esta ciudad pequeña. La principal atracción, como mencionaste, son las cataratas, ¿sí? Que son gigantescas y desde que el pueblo se fundó a principios del siglo XX fue su gran atractivo, ¿sí? Incluso su nombre viene por el explorador inglés David Livingstone. De pronto alguien lo habrá oído mencionar, que le gusta leer literatura de viajeros y demás de África, que fue muy popular durante un tiempo. Que entonces es un pueblo pequeño, ¿sí? Es una ciudad más bien pequeña, que está volcada al turismo en las cataratas. Sí hay algunas cosas, como por ejemplo el Museo de Livingstone, que es muy chévere porque es un recorrido por toda la historia, desde la edad de piedra, pasando por la de hierro, hasta, digamos, la migración de diferentes tribus africanas y la llegada de los ingleses y cómo se asentó la Catarata Victoria. Entonces sí va a ser muy entretenido para ver ahí. Es el cambio pues ya a Zambia, que estamos ahí en la frontera también, y ya digamos que es el preámbulo, es lo último, digamos, nuestra despedida a la parte, digamos, de más naturaleza del viaje. Acá como tal vamos a hacer un recorrido que vamos a entrarnos en las plataformas que hacen el recorrido alrededor de las cataratas, vamos a tener la oportunidad, uno de estos días vamos a tomar un barco, un bote, que nos va a llevar por un recorrido por el río Zambezi, donde vamos a poder acercarnos a esa bruma que le tiñe de colores y le da esa magia particular a estar ahí debajo de las cataratas, y vamos a tener una cena como tal alrededor de este momento. Ya al día siguiente vamos a tener un espacio de tiempo, quienes quieran tomar un deporte extremo, hacer alguna actividad diferente, van a tener una porción del día para disfrutar de ello. Y por último, ya vamos a tomar un vuelo para, como le decía a José, vamos a salir nuevamente a otro recorrido. Vamos a cambiar nuestra visión y nos vamos a desplazar desde Livingstone a Johannesburgo. Vamos a entrar a Sudáfrica y vamos a empezar a conocer lo que es esa Sudáfrica cultural, vibrante, moderna, transformada, esa herencia que dejó esa colonia inglesa tan marcada allí, y vamos a poder ver también muchas cosas. Vamos a conocer desde el Soweto con el Museo del Apartheid hasta ese barrio donde vivieron no solamente Mandela, que es uno de los más famosos, sino Desmond Tutu, otro Nobel. Son dos Nobeles de paz contemporáneos, por decirlo de alguna forma, que conviven y disfrutan de este país mágico, de esa reflexión a la que tenemos que entrar, donde los pueblos lucharon por esa libertad social. Exacto. Entonces, ahí sí te doy la palabra
a Juanjo que tiene mucho más por Bueno, contarnos que yo. Sí, pues Johannesburgo, pues una gran puerta de entrada a Sudáfrica porque es la ciudad más grande del país, sí, es la ciudad más grande del país y a pesar de, además de toda la historia que tiene, digamos, anterior al siglo XX, es excesivamente famosa, es por el tema de Nelson Mandela, de Desmond Tutu, de la lucha en contra de la segregación racial. ¿Sí? Ustedes recuerden que tiene un nombre propio que se llama el apartheid. Incluso, por ejemplo, este barrio, como pueden ver ahí, el municipio de Soweto, es un foco de lucha por este fin de la segregación racial. Está la casa de Nelson Mandela, que también la vamos a visitar. Está el Museo del Apartheid y también vamos a tener, por ejemplo, la visita a la Villa Cultural de Lesedi, que es muy interesante porque nos muestra diferentes tradiciones culturales de África, ¿cierto? Y vamos a ver bailes desde una óptica muy distinta, porque acuérdense que ya vamos a haber apreciado los bailes de los Masái. Si bien tienen similitudes, hay muchos cambios en cómo se expresan y esa exuberancia cultural que nos van a demostrar cada uno de ellos. Aquí como tal, nosotros nos vamos a hospedar en un sitio que se llama la Plaza Nelson Mandela. Es uno de los lugares más representativos que vamos a tener la oportunidad de disfrutar y ahí nos vamos a quedar como tal, vamos a estar allí, vamos a poder estar en contacto con esa ciudad vibrante. Después de salir de esta ciudad, donde vamos a pasar 2 noches, vamos a dirigirnos a la denominada Ciudad Madre. Es una ciudad que yo creo que todos los que nos dicen África, se nos viene de alguna forma a la imagen de Ciudad del Cabo. Y más que Ciudad del Cabo, se nos viene esa imagen, la meseta que nos hizo vibrar en el Mundial, los pingüinos enanos que vamos a visitar, vamos a conocer, unas cosas que nos van a maravillar desde el Cabo de la Buena Esperanza, o como era denominado, el Cabo de las Tormentas, porque ese es el sitio neurálgico donde chocan 2 océanos, donde 2 océanos se dan cabida a estar en contacto. Y es esa ciudad donde vamos a poder ver todo esto, vamos a hacer un recorrido por parte de esa historia donde vamos a encontrar la montaña de la Mesa, el barrio Bocap, que es un barrio muy pintoresco, pintado de colores, donde vamos a poder disfrutar de esa cultura, de la música y obviamente la gastronomía. Allí Juan José nos va a tirar en la sorpresa. Les está contando que vamos a disfrutar de una cena tradicional allí, que vamos a poder ya dar como tal por culminado ese viaje, donde vamos a cerrar con eso después de haber visitado el Castillo de la Buena Esperanza, si el clima nos lo permite, haber visitado ese telesférico, la meseta, que es esa montaña que parece cortada perfectamente, donde vamos a poder estar allí. Vamos a visitar los pingüinitos Boulder Beach, que son estos pingüinitos que viajan hasta la Antártida nadando y van, vuelven y aman el clima frío. Y Juanjo, cuéntales un poquito de esta ciudad madre. Esta ciudad es interesante y se sale, digamos, un poquito de la dinámica de poblamiento de las otras que veníamos viendo, porque esta ciudad es mucho más antigua, ¿sí? Esta es una ciudad, pues el territorio, digamos, que fue comenzado a colonizar desde el siglo XV, porque como Mateo les dijo, es donde se unen 2 mares, ¿sí? El Atlántico y el Índigo, y era la vía de comunicación obligada para pasar de Europa y África a Asia. Entonces, precisamente, pues, le pusieron Cabo de las Tormentas primero, luego le cambiaron el nombre porque era muy poco tentador a entrar por allá, y le dieron Cabo de Buena Esperanza. Y esto, digamos que aquí se asentaron, fueron los holandeses en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, 1650, además. Y por ejemplo, este castillo de Buena Esperanza es la muestra de eso. ¿Sí? Este castillo
para los que de pronto han visitado los Países Bajos, Bélgica, Holanda o incluso en algunos territorios ya, por ejemplo, de Alemania o de Escandinavia, es muy normal ver esos castillos con este tipo de construcción que se llama traza italiana, que son como unas estrellas. ¿Sí? Eso responde por el tipo de guerra que se hacía en la época y por eso tienen esa forma. Bastante interesante y es raro, ¿cierto? Es un poco extraño encontrarse uno en estas latitudes con una fortaleza de este tipo, pero porque era un punto, digamos, militar y comercialmente completamente vital para las compañías de comercio holandesas. Y como le mencionaba Mateo también, vamos a ir por el barrio de Malaya de Copa. Mari, te puedes devolver un momentico. Este barrio pintoresco, ¿sí? Que está hecho sobre todo por migrantes malayos. Entonces tienen una gastronomía particular, tienen una gastronomía propia que la van a poder disfrutar. Ellos, por ejemplo, son más bien musulmanes en este barrio. Entonces también es un barrio, es una ciudad dentro de otra, bastante interesante. Y también creo que estaba ahí la fotico del hotel, estos hoteles que este hotel es una maravilla. Nos vamos a quedar en la bahía, es un hotel que queda cerca a la bahía y nos va a permitir estar en contacto con ese salitre, con esa ciudad costera y con esa configuración urbana tan diferente a lo que estamos acostumbrados, y allí vamos a despedirnos como tal de nuestro recorrido con una cena. Vamos a estar allí y ya vamos a emprender al día siguiente nuestro regreso. Pero que una cosita que si es posible, es posible visitar el Cabo como tal. Lo vamos a visitar. Ahí está la fotico, Mari, si quieres más adelante. Vamos a visitar, vamos a ir a todo el punto donde está el punto del Cabo, sí, exacto. el Cape Point, es donde vamos a estar después de hacer un recorrido. Es incluso un parque natural que vamos a visitar. Después de haber tomado una ruta de montaña, pues de montaña para ellos, para nosotros es una carretera donde vamos a tener unas vistas muy lindas, donde se une el mar con la montaña, y vamos a llegar a este punto específico donde vamos a tener esta vista natural. Bueno, después de todo este recorrido, después de imaginarnos esto, vamos a emprender el regreso, pero sin dejar de lado que todo esto es posible gracias a el acompañamiento, la curaduría de nosotros como Yurupari y de Viajes y Viajes, que nos da ese soporte de que ustedes se sientan tranquilos en destino, de que van a tener ese respaldo de asistencia, que no nos va a dejar desamparados, por decirlo de alguna forma. Y bueno, aquí ya vamos a pasar a los temas serios de qué costo tiene este viaje. Este viaje tiene unos componentes que nosotros decidimos fragmentarlo en varios, la cifra como tal. ¿Por qué? Porque por un lado encontramos los tiquetes internos, los tiquetes internacionales y lo que denominamos porción terrestre y noches de tránsito. Para los tiquetes internacionales tenemos un costo de $1.990. Ese valor es Bogotá-Estambul, Estambul-Arusha, y al regreso es Ciudad del Cabo, Estambul, Estambul-Bogotá. Ahí esa es como la propuesta. Esos tiquetes ustedes los pueden tomar en la ruta sugerida, los pueden tomar con la reserva del grupo en ese valor que está sugerido, o ya si alguien quiere tomar un recorrido diferente y encontrarse con nosotros allá, todo eso es viable, es posible. Por otro lado están los tiquetes internos, que esos tiquetes internos son los recorridos de Arusha al Serengeti a la reserva, de Nairobi a Livingston, de Livingston a Johannesburgo y de Johannesburgo a Ciudad del Cabo. Estos vuelos, que son internos, entre comillas internos dentro del destino, pero son varios países, tienen un costo de $1.650 americanos. Y la porción terrestre, que es lo que compete a
hotelería, guías, acompañamiento, entradas a las reservas, a sitios de interés, alimentación, todo esto tiene un valor de $10.050. Y las noches de tránsito en Estambul tienen un costo de $500 aproximadamente. Eso da un total de $14.000, $14.690. Ahí les estoy incluyendo porción terrestre, porción aérea internacional, porción de tiquetes internos, noches de tránsito en Estambul y visados. No sé si acá tengan alguna duda, quieran que empecemos a aclarar algunas preguntas que tengan, los escuchamos. Hola Mateo, Iván Claro. Darío Giraldo nuevamente. Iván, te escucho, ya escuchamos los tambores africanos, pero no te estoy escuchando bien. ¿No me estás escuchando bien? Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, pues habíamos hablado del tema, yo tengo tres. La primera tiene que ver con la última parte del viaje. Si uno no quisiera ir a Sudáfrica, porque pues realmente, o sea, lo digo personalmente, me interesa más lo que es el África profunda, Tanzania, la parte que me mostraste de Kenia. Si uno no quisiera ir a Sudáfrica, eso, ¿cómo se podría manejar? Esa es mi primera inquietud. La segunda, ¿los vuelos internos los pueden tomar también o tiene que tomarlos con ustedes? Y la tercera inquietud es, yo vuelvo con el tema de seguridad porque ya me ha pasado en viajes largos que a veces se presentan temas de seguridad. O sea, ¿qué pasaría si en la mitad del viaje o iniciando el viaje o antes de iniciar el viaje hay algún tema de seguridad que exija cambiar itinerarios o incluso cancelar el viaje? Listo, te voy dando respuestas por partes. La primera, el tema de si no quieres visitar Sudáfrica, tendríamos que entrar a revisarlo y de cierta forma se podría lograr hacer como ese punto como tal que tú digas, no los acompaño sino hasta Livingston y de ahí tú te regresarías o te proponemos cómo te regresarías. Es algo a definir como tal con la agencia y no es tan traumático. Se podría lograr como en otros momentos hemos logrado, porque sería simplemente que tú no vas hasta el punto final, pero lo podemos revisar. El tema de los vuelos internos, ese sí no es un tema que nosotros digamos es tan negociable porque no hay una garantía de que tengas ese bloqueo, ese horario y que tengas el transporte. Entonces esa parte nos parece un poco más como de trámite o que te pueda incrementar los costos, porque si de pronto no coincide en el mismo vuelo, en la misma llegada, en lo que es, y hay un punto muy específico que no es un vuelo comercial como tal, donde tú puedas hacer un bloqueo, que es el vuelo que va de Arusha a la reserva Masai Mara. Ese vuelo es un vuelo charter, entonces allí es más complejo como el tema, que incluso eso fue una de las determinaciones de por qué tomamos esa ruta y no la hicimos desde Nairobi, porque la ruta desde Nairobi únicamente ese vuelo puede costar aproximadamente unos $1.200. Entonces por eso tomamos la determinación de que lo hacíamos desde Arusha. ¿Ok? Y lo del tema de seguridad, nosotros tratamos, pues es una cosa que tratamos, más no que sea imposible o del 100% de los cumplimientos. Nosotros buscamos que las situaciones donde vamos a estar estén cubiertas y no tengan un riesgo para nuestros viajeros. Nosotros en este momento tenemos un viaje que está en India y en India hubo unos problemas de seguridad en Delhi como tal, pero lo que hicimos fue que movimos el desplazamiento a esa parte donde iban a hacer las visitas al día siguiente, después de haber tenido un tema de seguridad que era de manejo, se desplazó para el final del recorrido. Pero tratamos de cumplir con la promesa de servicio y con los respaldos de los operadores locales, que jamás vamos a ponerlos en riesgo en una condición. Y si se da una alteración del orden público de uno de los países,
pues deberíamos de avisarlo con suficiente tiempo para tomar correctivos y que ustedes puedan tomar una decisión. Tratamos desde Grupal de visitar destinos que tengan problemas de seguridad. Perfecto. Con respecto a la primera pregunta, si uno mencionaste que eso se puede revisar con la agencia si uno no quiere ir a Sudáfrica, pero por ejemplo, si uno después de Livingstone, que creo que fue el sitio que mencionaste, uno dice, vea, yo quiero ir a la República Democrática del Congo, ¿esa agencia le podría a uno coordinar esa parte? Sí, señor. Que tú me digas, yo quiero visitar los gorilas de la República Democrática del Congo y se hace como una extensión. Eso no es fuera de las posibilidades, lo hemos hecho en muchos viajes. De hecho, cuando visitamos siempre Egipto, ofrecemos la extensión a Jordania. Cuando vamos ahora que vamos a lanzar un viaje a Nueva Zelanda y a Australia, podría hacerse una extensión para visitar la isla norte, porque únicamente vamos a estar en la isla sur. Cuando hacemos ese tipo de cosas, siempre tratamos de tener alternativas. Cuando visitamos Japón el año pasado y este año, había personas que soñaban con ir a Corea, pero cuando tú dices, es que ya llevamos 22 días por fuera, entonces esa extensión a Corea son 10 días o 7 días más, entonces la gente lo piensa porque ya es un desgaste en estar en estos viajes tan extensos. Yo sé que eres un fanático de viajar y que no tienes problema en quedarte 45 días por fuera, pero los viajeros nuestros tratan de estar cómodos, estar dispuestos y contener la energía suficiente para hacer esos recorridos sin tener unos desgastes tan amplios, pero claro que se pueden hacer esas extensiones a otros puntos que tienen. Incluso tenemos una viajera que interesada en iniciar el recorrido antes en Estambul para conocer algo de Turquía. Excelente, gracias Mateo. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Carlos o las demás personas que están conectadas. No sé, Mari, si me ayudas viendo si de pronto hay alguien que tenga alguna inquietud. Carlos, dame un momento, te voy a prender el micrófono. Dame un segundo. Carlos está intentando hablar. No me deja poner el micrófono. ¿Puedes hundirle el micrófono para poder hablar, por favor? En la parte de abajo. Aún no estás hablando. Ahí sí. Perfecto. ¿Cuántos días es el plan completo? El plan completo son 21 días desde que salimos de Medellín, pues, o de Bogotá, hasta nuestro regreso. Hemos tratado de que los viajes hoy como tal no superen las 3 semanas. Y en Sudáfrica, ¿cuánto tiempo está planeado? En Sudáfrica vamos a estar, si no estoy mal, ya te digo exactamente, dame un segundo, ya te digo los días de itinerario. 1, 2, 3, 4. Son 4 días y medio reales. Esa es la verdad. Porque el último día tenemos mediodía donde vamos a tomar el vuelo ya en la noche. Entonces salimos más o menos tipo 4, 3 y media de la tarde hacia el aeropuerto. Entonces ese es el tiempo como tal. Que dentro de lo que consideramos nos ha ido bien con ese tipo de número de espacios o de días para recorrer unas ciudades como estas. Eso fue lo que nos dimos de tiempo en Kioto, en Osaka, en estas ciudades que tienen esos contenidos históricos. Muy bien, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. Sara, que la vi por aquí que nos está acompañando. Adriana, Angélica, no sé, quienes nos quieran hacer alguna pregunta. Si no, para dar por terminada la transmisión y quedamos supremamente atentos a poder resolver cualquier tipo de dudas. Saben que cuentan con todo el apoyo de Viajes y Viajes. Estos pagos como tal de lo que es el itinerario, tiquetes, visados y demás, no son directamente a Yurparí. Estos pagos y acuerdos o planes de pago se hacen con la agencia Viajes y Viajes
y se pueden hacer los pagos en dólares en efectivo, transferencias bancarias en cuentas en dólares o en euros. Se pueden pagar con tarjeta de crédito o con tarjetas débito y se acuerda la TRM a la cual se va a generar el pago en ese día. No es estrictamente dentro del cronograma de pagos que tenemos estipulado, se puede acordar con la agencia. Bueno, una cosa importante también, para animarlos de si de casualidad pues, los que ya han viajado con Yurupari saben, digamos, las maravillas que ofrece el servicio de nosotros. Para los que no, pues Yurupari lleva ya casi 40 años organizando viajes internacionales, con viajeros muy satisfechos, viajeros que repiten a diferentes destinos. Sí. Hay gente que incluso dice, no importa dónde sea, pero si es con Yurupari, yo sí voy. Yo voy. ¿Sí? Sí. Entonces, más allá obviamente pues como de publicitar la academia y eso es porque realmente pues tienen todo el acompañamiento, tienen toda, en caso de cualquier eventualidad, vamos a estar pendientes de ustedes, tanto en el equipo que los va a acompañar como el equipo que queda aquí. Tienen el curso preparatorio, donde van a tener profesionales de historia, de antropología y demás. Una cosa muy importante que normalmente no se ve, y es que son recorridos y itinerarios, digamos, curados. Si quiero hacer énfasis en eso, es decir, ustedes, para que a otra persona no es muy difícil, sino por decir imposible, que otro grupo, otra persona, otra empresa les vaya a ofrecer un itinerario. Un itinerario como el que estamos ofreciendo u ofertando en este momento. Ahí vi las preguntas. Alguien nos preguntaba ¿cuánto pueden costar los gastos que no están aquí predeterminados? Es claro, te digo, eso depende. ¿Y de qué depende? ¿Qué tan antojada eres si te quieres traer algún objeto demasiado costoso o si nos referimos únicamente a esas cenas no cubiertas o esos almuerzos en los aeropuertos no cubiertos? Yo te puedo decir con total tranquilidad, para un recorrido así, yo me llevé a Japón, que es un destino muy costoso, $700, y con $700 adicionales me alcanzó para comprar y alimentarme en esos días que no estaban cubiertos, y teníamos más días no cubiertos que los que tenemos hoy cubiertos. Entonces, eso es como lo que uno puede destinar. Yo diría que con unos $500 puedes cubrir lo que es alimentación, unos souvenirs básicos. Las propinas nosotros las determinamos más o menos en unos, si no estoy mal, pero esa sí te la confirmaría específicamente, pero estoy hablando más o menos de unos $5 por día por viajero. ¿Y eso es para qué? Para cubrir, en este caso, a los rangers o acompañantes en los safaris, a los guías locales que nos acompañan de habla hispana. Eso sería con lo que cubrimos ese valor. Con lo que me decías en cuanto a los antojos, no, sin contar los antojos adicionales, bueno, eso está perfecto. Y los no incluye, pues en el valor que te di así grande de 14.690, te estoy incluyendo los visados con un margen amplio, pues como que si es menor, obviamente va a ser un menor valor, pero te estoy incluyendo absolutamente todo. Y de ahí ya lo empiezas a desglosar punto a punto. Bueno. Muchas gracias, muy clara y completa. Si voy sola, ¿hay alguien con quien compartir? Angélica, mira, nosotros cuando una persona va sola y quiere tener acomodación doble, tratamos de ubicarlo con esos interesados que están dispuestos a compartir habitación. Buscamos un espacio de tiempo donde ustedes se puedan conocer, los invitamos a tomarse un café. Obviamente, no podemos garantizar que la convivencia sea totalmente satisfactoria, pero eso tiene un punto de partida y es que buscamos que sea una persona con quien tú tengas cierta afinidad y lo logramos en la gran mayoría de nuestros viajes y ganas una amistad de por vida. Eso lo hemos logrado. Entonces, es posible lograrlo.
Bueno, yo les agradezco muchísimo por su tiempo, por sacar este espacio, por acompañarnos y espero que vamos a disfrutar África a partir del 10 de abril del 2026. Bienvenidos todos a que hagan parte de este viaje. Mateo, una última pregunta. Dime, Iván. ¿Hasta cuándo es el plazo límite para tomar una decisión? El plazo límite depende de la confirmación o la configuración del grupo o hasta agotar los cupos o las plazas disponibles o hasta el tema del visado que podemos estar hablando más o menos hasta finales de febrero. Esa sería la fecha límite por los plazos de los visados. Sobre todo hay una visa que es la del trámite como más demorado, que es la de Sudáfrica, pero las otras son unas visas protocolarias que no nos quitan tanto tiempo y se expiden o se tramitan virtualmente. Pero si tú ya estás casi que montado con esos tambores a buscar. Muy bien, eso está bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, una feliz noche, que descansen Estamos y estamos en pendientes. contacto. Gracias. Gracias por todo. Haciendo seguimiento. Gracias. Hasta Con gusto. luego. Gracias por finalizar.